quiero hablarles un poco sobre lo que es la cerveza. Vamos a platicar cómo se hace la cerveza. Primero que nada, recordemos que existen dos tipos de bebidas alcohólicas, las fermentadas y las destiladas. Fermentadas tenemos, por ejemplo, el vino, el sake, la sidra, el pulque y, por supuesto, la cerveza. Dentro de las bebidas destiladas tenemos otras muy comunes y muy conocidas como el ron, el brandy, el whisky, el vodka, etc. De hecho, el proceso de fermentación es una especie de proceso previo al de destilación. Las uvas, por ejemplo, las podemos fermentar y hacemos vino, pero si las destilamos, entonces tenemos brandy. De la misma manera, granos de cebada los podemos fermentar y hacer cerveza, y si los destilamos, los convertimos en whisky. Entonces podemos decir que el proceso de fermentación es un proceso previo al de destilación. Y el proceso de fermentación es en realidad el proceso que genera y que convierte el azúcar que contiene una fruta o una semilla en alcohol. La cerveza es una bebida fermentada. ¿Qué significa esto? La fermentación es un proceso mediante el cual ciertos microorganismos, que llamamos levaduras, consumen el azúcar que existe en una fruta o en una semilla y lo convierten en alcohol y en dióxido de carbono. En el caso de la cerveza, estos dos elementos son importantes. El alcohol evidentemente se queda en la cerveza y el dióxido de carbono también, porque es lo que produce esas pequeñas burbujitas que tiene nuestra cerveza. ¿Cómo se hace entonces la cerveza? Para hacer cerveza nosotros necesitamos varios ingredientes. Primero que nada necesitamos agua. Y sí, yo sé que parece obvio que necesitamos agua. Sin embargo, sí es importante entender que si cambiamos nosotros las características del agua, cambia el sabor de la cerveza. El agua de laboratorio, el agua destilada, que es completamente pura, esa solo existe en casos especiales. El agua real, el agua que compramos en un garrafón, que tenemos en la llave de nuestras casas o demás, siempre viene combinadas con algunos minerales, siempre trae sales, siempre tiene un nivel de pH ligeramente diferente al neutro que debería de tener, un poco más ácida o un poco más alcalina. Y todos estos factores influyen en la producción de cerveza. Pueden cambiar y pueden incluso echar a perder una cerveza. Un agua demasiado ácida o demasiado alcalina puede ser malo para hacer nuestra cerveza. Entonces necesitamos agua, y un agua de buena calidad, un agua muy buena para hacer cerveza. De igual manera, como vamos a poner a hervir el agua, pues entonces esto influye en el sabor de la cerveza. El segundo elemento, el segundo ingrediente de la cerveza es la malta. La malta no es otra cosa que unos granos que se ponen en un proceso como si los fuéramos a hacer germinar. Y antes de eso los retiramos, los secamos. Cuando nosotros una semilla la ponemos a germinar, empieza a potenciar la cantidad de azúcares que tiene en su interior. Digámoslo así, para hacerlo muy sencillo. Como va a nacer un bebé plantita que necesita alimento, la semilla empieza a generar azúcares que le sirvan de alimento a esa pequeña planta. Entonces, cuando nosotros agarramos una semilla, toda semilla contiene una cantidad determinada de azúcar, una cantidad determinada de almidones. Pero cuando agarramos esa semilla y le hacemos creer que va a germinar, entonces empieza a potenciar esas azúcares que tienen. Una vez que empiezan a potenciar, las retiramos del agua, les quitamos ese proceso de producción, las secamos y las tostamos. Y eso es lo que conocemos como malta. Hay maltas que son muy poco tostadas y hay maltas que son muy tostadas, igual que los granos de café. Y eso va a determinar dentro de nuestra cerveza principalmente el color de la cerveza. Los granos muy claros dan colores claros en la cerveza. Y los granos muy tostados dan colores muy oscuros. Generalmente las cervezas se utilizan mezclando distintos tipos de maltas. Maltas que llamamos malta base, una malta normal, ordinaria, y si la queremos un poco oscura le ponemos un poco de maltas oscuras, maltas tostadas, maltas chocolate, maltas que tengan distintos colores. Y esto también va a influir ligeramente en el sabor. Las maltas más tostadas, igual que en el café, tienden a ser un poco más amargas, mientras que las maltas más claras tienden a ser un poco más dulces o por lo menos menos amargas. Entonces, la malta nos va a dar los tres primeros ingredientes o las tres primeras características de la cerveza, que son
su cuerpo, su color y gran parte del sabor de la cerveza. Todos los granos pueden maltearse, sin embargo hay granos que son mejores para hacer cerveza y granos que no. Por ejemplo, los granos de cebada son los que más se utilizan para hacer cerveza, pero podemos utilizar también granos de centeno o podemos utilizar granos de trigo. También se puede utilizar, aunque no es recomendable, granos de arroz, granos de maíz. Más adelante voy a explicar que esta es una característica importante que tenemos que tener en cuenta. El chiste es que básicamente con cebada, trigo o centeno nosotros podemos empezar a hacer nuestra cerveza. Después necesitamos otro producto que es el que le da el sabor característico a la cerveza, que es el lúpulo. Fundamentalmente el lúpulo es una plantita que lo que hace es brindar un gran sabor a la cerveza, pero también le brinda su característico sabor amargo. Y este es entonces un problema. ¿Por qué? Porque mientras más lúpulo tiene, la cerveza va a tener más sabor y más aroma, pero va a ser más amarga. Si queremos que la cerveza sea menos amarga, tenemos que quitarle un poco de lúpulo, ponerle menos lúpulo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que vamos a hacer un guisado y nuestra base de la salsa es el jitomate. Esto es como la malta, ¿sí? El jitomate es lo que le da la base a la salsa. Pero si nosotros cambiamos el tipo de chile que le ponemos a la salsa, va a saber diferente. Jitomate con chipotle sabe muy diferente. Es, por ejemplo, la salsa que utilizamos para preparar albóndigas. Pero podemos poner chile guajillo, podemos poner chile mulato, podemos poner chile cascabel. Y aunque utilicemos la misma base de jitomate, va a saber de maneras distintas. Y por supuesto, si ponemos mucho chile, la salsa va a ser muy picante y a lo mejor no vamos a poder tolerarla. Si queremos que pique menos, tenemos que ponerle menos chile, pero si le ponemos menos chile, también la salsa va a tener menos sabor. Exactamente lo mismo pasa con la cerveza. Mucho lúpulo le da mucho sabor, pero la hace muy amarga, a veces a niveles insoportables para muchas personas. Queremos que tenga menos amargor, que sea menos amarga la cerveza, hay que reducir la cantidad de lúpulo, pero entonces estamos sacrificando sabor. Todas las cervezas que conocemos se pueden medir por el grado de amargor que tienen. Y tenemos cervezas con un bajo grado de amargor que también van a tener un sabor un poco menos intenso y cervezas muy amargas, pero que también tienen mucho sabor. Por eso a mucha gente no le gusta de repente lo que llamamos la cerveza artesanal, porque la prueban y dicen, es que es demasiado amarga. Sí, pero justamente eso es lo que también le da sabor. Y todos recordemos cuando tomamos nuestra primera cerveza, era muy amarga. Tuvimos que irnos acostumbrando al amargor. Por supuesto, con las cervezas artesanales pasa lo mismo. Hay que irse acostumbrando al amargor de la cerveza y vamos a descubrir que poco a poco empezamos a notar menos ese sabor y empezamos a descubrir el verdadero sabor. Bueno, pues el lúpulo es lo que le da sabor a la cerveza. Hay distintas variedades de lúpulo, es una plantita, entonces hay muchas variedades de esta planta y va a depender el tipo de planta, pero también el momento de la preparación en el que se ponga esta planta, lo que le da distinto sabor a la cerveza. Ahorita les voy a explicar cómo se hace cerveza artesanal. El siguiente elemento que necesitamos es la levadura. La levadura, como ya dijimos, son pequeños microorganismos que de hecho tenemos en el ambiente. Hay levaduras prácticamente en el aire. Hay mucha gente que es sensible a las levaduras y que le da alergia cuando hay muchas levaduras en el ambiente. Hay países que tienen muchas levaduras en el ambiente, por ejemplo Suiza o Bélgica. Las cervezas belgas prácticamente nada más hay que preparar un jugo y solitas fermentan porque hay mucha levadura en el ambiente. En Suiza también los quesos por eso generan hoyitos, porque hay levaduras que se meten en la leche, generan dióxido de carbono y generan estas burbujas dentro del queso cuando se está cuajando. Las levaduras entonces son unos microorganismos que existen de manera natural en el ambiente. Cuando nosotros los aplicamos a un jugo de fruta o a un jugo de semillas, entonces consumen el azúcar y lo convierten en dos sustancias, alcohol y dióxido de carbono. El alcohol, por supuesto, todos lo sabemos, nos lo vamos a beber, y el dióxido de carbono es el que va a darle las burbujas típicas a la cerveza, que también se las da a la champaña. Estos microorganismos nosotros se los agregamos
a la cerveza y le va a dar también una gran parte de su sabor. Es decir, el sabor de la cerveza depende entonces de estos elementos: agua, malta, levadura y lúpulo. Pero además podemos ponerle ciertos agregados a la cerveza. Podemos ponerle, por ejemplo, algunas semillas de cacao para darle un sabor ligeramente chocolatoso a nuestra cerveza. Podemos agregarle avena, lo cual va a hacer que nuestra cerveza tenga más cuerpo, que no sea tan ligera, que no sea como agua, sino un poquito más espesa. Podemos agregarle hierbas, podemos ponerle, por ejemplo, albahaca. Yo he tomado cervezas con albahaca, con salvia, con tomillo, y que le dan un sabor muy rico. Podemos ponerle otras semillas, por ejemplo, hay cervezas con cacahuate, cervezas con avellana, cervezas con almendra y cualquier otro modificador de sabor que va a potenciar o va a mejorar, a perfeccionar los sabores de nuestra cerveza. Si nos damos cuenta, entonces, hacer cerveza es prácticamente cocinar una bebida. Y de hecho, en el mundo cervecero así decimos. Cuando un cervecero va a preparar cerveza, lo que dice es eso: voy a cocinar una stout, voy a cocinar una porter, voy a cocinar una brown ale, voy a cocinar un tipo de cerveza. Nosotros decimos generalmente eso: vamos a cocinar. Y el equipo que tenemos para hacer cerveza es exactamente eso: cacerolas, estufas, contenedores, y lo que hacemos es ponernos nuestro delantal y empezar a hacer una bebida. Les voy a platicar rápidamente cómo se hace. Lo primero que hacemos es que nuestra malta la ponemos a hervir en agua. Básicamente lo que estamos haciendo es una especie de infusión, una especie de té, se llama maceración. Metemos las semillas en agua caliente, ¿para qué? Para que el agua extraiga el azúcar, extraiga los almidones, extraiga el sabor de esas semillas. Este proceso lleva algunos minutos y durante este proceso vamos a ir agregando el lúpulo en distintos momentos. Hay veces o hay cierto lúpulo que se agrega al principio de la cocción, hay lúpulo que se agrega a la mitad, hay lúpulo que se agrega al final, y esto va a dar distintas combinaciones. Va a permitir que el lúpulo dé más sabor y menos amargor, o que dé mucho amargor y menos sabor. En fin, hay distintas combinaciones. El momento en el que se pone cada ingrediente, en este caso el lúpulo, va a depender, va a generar distintos efectos en el sabor de nuestra cerveza. Ya tenemos entonces nuestro macerado, nuestro consomé, nuestro tecito que salió que le sacó el sabor al lúpulo y a las semillas, y entonces desechamos estas semillas y nos quedamos nada más con este líquido. Este líquido es alto en azúcares, en almidones. Entonces nosotros lo ponemos, lo resguardamos, por ejemplo, en un garrafón de agua, donde normalmente lo hacemos, pero puede ser en un barril, puede ser ya algo más profesional, y ahí es donde se coloca entonces el siguiente ingrediente, que son las levaduras. Las levaduras, como ya dijimos, va a consumir el azúcar, y lo va a conformar, lo va a transformar en alcohol y una parte en CO2. Durante el proceso, durante cierto tiempo, vamos a dejar que ese CO2 se escape, y hasta el embotellado vamos a dejar que ese CO2 se quede en el líquido para formar las burbujas. Entonces ya ponemos nuestras levaduras y dejamos la cerveza descansar algún tiempo. Dejamos que estas levaduras hagan su trabajo durante algún tiempo. Puede ser un par de días, puede ser un par de semanas, dependiendo del estilo que nosotros vayamos a hacer. Entonces también este tiempo que dejamos va a determinar cantidad de alcohol, sabores y otras cosas. Una vez que termina el proceso de fermentación, entonces nosotros decidimos si metemos la cerveza en un barril, si tenemos el equipo para embarrilarla, perfecto. Si no, la podemos embotellar de manera casera. Es muy fácil comprar las botellas, las corcholatas y una máquina para colocar corcholatas, y en casa la embotellamos y la dejamos reposar. Igual puede ser un día o dos, y ya está lista para servirse nuestra cerveza. Es muy fácil hacer cerveza. Recordemos que la cerveza es una bebida que tiene más de 1000 años de existir. Entonces, prácticamente, si en aquel entonces podían hacer cerveza sin mucha tecnología, ustedes en su casa pueden hacer cerveza. Yo en casa tengo mis cacerolas, tengo mis tubos, tengo mis garrafones, y a veces hago cerveza. Hago muy poca cerveza, hago 5 litros. Creo que lo máximo que he hecho son 10 litros. No es gran cantidad, pero es una cerveza que me tomo para mí, y tengo mis botellas, las lavo, las reciclo y demás. Por supuesto,
como cualquier cosa de cocina, hay gente que tiene mucho talento y hay gente que no. Entonces hay gente que se le da la cocina y puede hacer cerveza, y hay gente que no se le da la cocina y a lo mejor nunca le va a salir la cerveza. Pero igual hay gente que es muy disciplinada y puede hacer su cerveza con mucho cuidado. Necesitarías algunos termómetros, algunas cacerolas especiales, algunos materiales que puedes comprar en muchas tiendas de materiales cerveceros, que en la actualidad ya hay bastantes en todo el país, las podemos encontrar por internet. Y compramos nuestros materiales y podemos hacerlas en casa. Podemos ser personas muy disciplinadas y seguir la receta al pie de la letra. Necesitamos un cronómetro, un termómetro y varias cosas para ir siguiendo la receta al pie de la letra. O hay gente que es un poco más intuitiva o que ya tiene mucha experiencia y ya va sabiendo y va calculando en qué momento se ponen las cosas y hace cervezas muy experimentales para disfrutar en su casa, él solo o a lo mejor con algún grupo de amigos cerveceros. Yo tengo conocidos con los que luego nos juntamos a probar sus experimentos, algunos maravillosos, otros no tan buenos, pero bueno, nos bebemos la cerveza y ya sabemos qué errores cometimos para la siguiente vez hacerlo mejor. Entonces, en realidad este es el proceso, es un proceso muy sencillo y por supuesto se puede hacer con gran maquinaria, con grandes contenedores de 10,000, de 100,000 litros de cerveza para hacer una gran cantidad de esta bebida. Pero en realidad no necesitamos mucho. Esto es lo que hacemos, esto es lo que hace la cerveza. Una vez ya embotellada, se termina de fermentar y por eso tiene burbujitas y entonces nos la bebemos muy sabroso. Ahora, ¿qué entendemos por cerveza artesanal? Esta es una pregunta bien difícil. No sabemos, no nos ponemos de acuerdo todavía si la cerveza artesanal depende de la cantidad de litros o de los ingredientes o del proceso o de qué, pero vamos a entender lo siguiente. Por eso yo les decía en el primer video, olvidémonos del término de cerveza artesanal. Es cerveza, simple y sencillamente es cerveza. Lo que sí podemos distinguir es que hay cerveza buena y cerveza mala, y que mucha de la cerveza industrial es mala. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. Pensemos la diferencia entre el pan artesanal que compramos en una panadería, donde el pan se hace prácticamente a mano, aunque sea muy grande la panadería, y el pan industrializado. ¿Qué es lo que sucede con el pan industrializado? Pues primeramente podemos ver que le agregan conservadores, que a lo mejor no utilizan productos de buena calidad, que a lo mejor tienen demasiada azúcar, un poco para disimular el mal sabor del pan, le ponemos mucho azúcar, entonces sabe muy dulce y ya no notamos que el resto de los ingredientes, la harina, la mantequilla, sabe feo y demás. Lo mismo pasa con la cerveza. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las cervezas industriales tienen varios problemas. Número uno, como les decía anteriormente, necesitamos granos principalmente de cebada, trigo o centeno para hacer cerveza. Hay granos que son muy malos para hacer cerveza, como por ejemplo el arroz y el maíz, especialmente este maíz palomero que compramos. Bueno, hay cervezas que están hechas básicamente con arroz, básicamente con maíz, es decir, para producir una gran cantidad de cerveza a costo barato, utilizan arroz en vez de cebada. Esto es malo. Esto implica que ya prácticamente lo que nos estamos bebiendo no es una cerveza. En segundo lugar, hacer el proceso de malteado, convertir los granos en malta, es un proceso lento y caro. Entonces muchas cervezas industriales ya no están haciendo este proceso, sino que están utilizando granos normales, sin maltear, a los cuales se les agregan ciertas enzimas o ciertos químicos que producen un efecto similar al de la malta de manera mucho más rápida y mucho más barata, y eso les permite entonces producir bebidas con alcohol. Pero en realidad pues ya no es tampoco parte del proceso real de la receta original de hacer cerveza. Un tercer problema es el lúpulo. México, por ejemplo, es un país que no produce lúpulo. Todo el lúpulo tenemos que importarlo, y importarlo es bastante difícil. Muchas cerveceras lo que hacen es sustituir, en vez de utilizar el lúpulo, utilizan algún derivado, como puede ser aceite o algún extracto del lúpulo. Los que cocinamos sabemos que es muy diferente, por ejemplo, preparar un platillo utilizando canela real, utilizando varitas de canela, a utilizar extracto de canela, o utilizar, por ejemplo, vainilla en vaina,
¿sí? Difícil de conseguir, a utilizar extracto de vainilla o utilizar cualquier otro saborizante en extracto que poner el sabor directamente. Entonces muchas cervezas industriales tienen este problema, no utilizan lúpulo y además, como decíamos, el lúpulo es lo que le da sabor a la cerveza. Entonces, para hacer una cerveza de gusto más universal, le ponen muy poquito lúpulo. Sigamos con el ejemplo de la salsa que les puse hace rato. Si ustedes han comprado alguna salsa embotellada, alguna salsa de estas que venden de manera comercial las empresas grandes, son salsas que no pican. ¿Por qué? Porque quieren llegar a un gran espectro de la población, del mercado. Si hacen una salsa muy picosa, solo a la gente que come mucho picante les va a gustar. Pero si hacen una salsa que pique menos, bueno, la pueden vender a un mercado mucho más amplio. Yo no conozco una salsa comercial que realmente pique así rico. Hay algunas salsas que venden en el súper que son más o menos artesanales, que son de compañías pequeñas que sí pican bastante. Lo mismo pasa con las cervezas. Normalmente las cervezas que vamos a comprar al súper, las cervezas comerciales, las de línea que todo mundo conocemos, tienen muy poquito lúpulo, saben un poquito amargas, nada más, para gustarle a mucha gente. Y las cervezas artesanales son mucho más amargas porque contienen más lúpulo o un lúpulo de mejor calidad y entonces por eso tienen un amargor mucho más grande. Es por eso que nosotros tenemos que acostumbrarnos a este amargor. Si ustedes recuerdan, su primera cerveza pasó lo mismo. La primera vez que le damos un trago de cerveza, por muy corriente que fuera, nos supo amarga y después de un tiempo ese amargor se va olvidando, ya no lo vamos notando. Pasa lo mismo, quizá en este momento les gusta a ustedes la cerveza comercial y toman una cerveza artesanal y les sabe demasiado amarga, por supuesto, porque contiene más lúpulo o porque contiene un lúpulo de mejor calidad. Es cuestión de acostumbrarse. Poco a poco, conforme vayamos tomando cervezas con más cantidad de lúpulo, nos vamos a acostumbrar a su amargor. Entonces, si bien es difícil definir qué es la cerveza artesanal, sí podemos definir que la cerveza industrial, hay un tipo de cerveza industrial que es mala, porque no contiene los ingredientes que debe, porque sus procesos ya no son los adecuados, ya no se usa malta, se utilizan procesos químicos, y entonces esta cerveza en realidad ya no es cerveza, como las salsas en botella no se comparan en nada a una salsita de molcajete que nos preparan en el mercado, o pues no sé, el pan de dulce que viene en bolsa no se compara al pan que compramos en una panadería. De la misma manera, estas cervezas, estas grandes cervezas industriales, no se comparan a las cervezas que tomamos de una compañía a lo mejor más pequeña, o incluso hay lugares, hay restaurantes, ya platicaremos con los dueños de algunos de ellos, en donde preparan su propia cerveza, preparan unos 50, 70, 100 litros a la semana de cervezas experimentales y estamos tomando ahí la cerveza completamente fresca. Eso es maravilloso. Es lo que me interesa que ustedes conozcan. Por eso me interesaba que entendiéramos el proceso de cómo se hace la cerveza. Porque una vez entendiendo el proceso de producción de la cerveza, podemos distinguir a aquellos que utilizan productos de buena calidad y lo hacen bien, y aquellos que utilizan productos de segunda o de tercera calidad y lo hacen mal. Esa es la diferencia. Olvidémonos de las cervezas industriales y artesanales y empecemos a hablar de buenas cervezas y malas cervezas. Simple y sencillamente. Muy bien, hasta aquí nuestro video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente entrega.